Prepárate para entrar en el mundo de Sylvester Stallone como nunca antes lo has visto. ¿Cómo es posible que un hombre que durmió en una estación de tren ahora habite en mansiones dignas de reyes? ¿Qué secretos esconden sus colecciones más valiosas y sus proyectos más arriesgados? Desde escenas de acción épicas hasta palacios llenos de historia, este recorrido revelará las batallas, los sacrificios y las victorias de un ícono que se niega a ser olvidado. Este no es solo un viaje por su vida, es una experiencia que te dejará sin aliento. ¿Cómo sobrevivió Sylvester Stallone a una infancia de terror? Desde el primer segundo en que vio la luz del mundo, Sylvester Stallone fue arrojado a una vida marcada por el sufrimiento. Un error médico que parecía menor para los doctores le dejó una secuela permanente: la parálisis de todo el lado izquierdo de su rostro. Los músculos no respondían, sus palabras salían arrastradas, y su apariencia distinta lo convirtió en el blanco favorito de burlas. ¿Podía imaginar este niño que un día el mundo entero corearía su nombre como un ícono de la fuerza? Mientras los demás niños disfrutaban de su inocencia, Stallone vivía en un infierno familiar. Su padre, Frank Stallone, un inmigrante siciliano, era un hombre de temperamento explosivo y violento. Cualquier mínimo pretexto desataba una tormenta de gritos y golpes que caía sobre Jackie, la madre de Sylvester. Él y su hermano Frank Jr. aprendieron muy temprano que el hogar podía ser más peligroso que la calle. Los días se hacían eternos, llenos de miedo e incertidumbre. Para empeorar las cosas, la falta de amor paterno era una carga constante. Frank padre se desentendía de sus hijos, viéndolos solo los fines de semana y aún así, con una indiferencia cortante. Sylvester, a pesar de todo, buscaba desesperadamente su aprobación. Intentaba ser fuerte, valiente, pero nada parecía suficiente para ganarse un gesto de afecto. El aislamiento se profundizó. En la escuela, su dificultad para hablar lo convertía en el blanco fácil de abusos. Lo llamaban el chico deforme, riéndose de sus expresiones faciales. La rabia comenzó a arder en su interior. Era una furia silenciosa que lo llevaría, más adelante, a defenderse con puños, músculos y un carácter implacable. Pero en aquel entonces, solo era un niño perdido en la oscuridad de su entorno. ¿Qué lo sostuvo durante esos años? Quizás el pequeño destello de una determinación que se encendería más tarde, cuando decidió transformar ese odio acumulado en combustible para su cuerpo y mente. Sus primeros pasos hacia el culturismo fueron rudimentarios. Con piezas de chatarra improvisó pesas en su casa. Al final, cada burla recibida lo empujó a construir una fuerza que no solo sería física, sino también emocional. Pero eso no sería todo. Expulsado de 14 escuelas debido a su temperamento incontrolable, fue etiquetado como un caso perdido. La última opción para sus padres fue enviarlo a una academia militar en Charlotte Hall. Allí, el ambiente era brutal, diseñado para quebrar a los jóvenes difíciles. Sin embargo, a diferencia de muchos, Stallone no se dejó quebrar. Las cicatrices invisibles de su infancia se convirtieron en un escudo, aguantando su voluntad. Esta fue la infancia de un hombre que, contra todos los pronósticos, llegaría a convertirse en una leyenda viviente. Pero aún faltaba mucho para llegar a ese punto. ¿Qué fuerza interior pudo sostener en pie? La respuesta residía en su capacidad de transformar el dolor en una motivación imparable. Sylvester Stallone, antes de ser un guerrero en la pantalla, fue un guerrero en la vida real. ¿Acaso la verdadera grandeza no se forja en las batallas más oscuras? Cuando todo parecía perdido, Sylvester encontró su primer respiro en el teatro. El acero de su carácter se había templado en el fuego de una infancia tormentosa, pero el mundo seguía castigándolo. A sus 3 años, Sylvester Stallone ya había sido expulsado de 14 escuelas. Su rabia latente y su impulsividad lo condenaban a ser visto como un caso perdido, un joven destinado al fracaso. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, en medio de tanta adversidad, el destino comenzara a darle una oportunidad, o al menos una chispa de esperanza. Recluido en la academia militar, Stallone encontró algo inesperado: disciplina, pero no la opresiva que conoció en su hogar. Era una disciplina diferente, nacida del rigor y el respeto, una estructura que de alguna manera le dio forma a sus demonios internos. Allí comenzó a mostrar un interés particular por actividades físicas como el boxeo, un arte que le permitió canalizar su furia acumulada. Sin embargo, la lucha en el ring no era suficiente para redimir todo el daño emocional que cargaba.
había algo más esperando ser descubierto, algo que comenzaría a asomar cuando dejó la academia y volvió con su madre. Fue entonces, en sus años de secundaria, cuando una nueva pasión se encendió en su interior: la actuación. ¿Cómo podía un joven que apenas podía hablar con claridad atreverse a soñar con el escenario? Stallone no lo sabía aún, pero la magia del teatro estudiantil le permitiría encontrar una forma de expresión que jamás había conocido. Allí, entre los aplausos de un pequeño público, empezó a surgir una fuerza creativa que lo haría imparable. Al poco tiempo, decidió llevar esta pasión al siguiente nivel. Después de su graduación, Sylvester Stallone se inscribió en una universidad en Miami para estudiar arte dramático. Sin embargo, el destino, con su característica ironía, lo obligaría a buscar refugio en un país que estaba lejos de su tierra natal. En el año 1965, Stallone cruzó el océano para estudiar en el American College de Suiza, un lugar donde el frío de los Alpes no podía congelar el ardor de sus sueños. Trabajando como entrenador deportivo para sostenerse económicamente, enfrentó rumores que insinuaban que se había exiliado para evadir el servicio militar y no ser enviado a Vietnam. Años más tarde, se defendería de estas acusaciones ganando una demanda por difamación. Pero, ¿qué espera a un joven soñador en una ciudad despiadada? Hambre, desesperación y rechazo. Stallone tocó puertas sin descanso, pero siempre se las cerraban en la cara. Los directores lo descartaron casi de inmediato al escuchar su voz arrastrada. Sin dinero, sin conexiones y con una persistencia que rayaba en la locura, Sylvester llegó a dormir durante 3 semanas en una estación de tren, con solo sus sueños para abrirlo. Lejos de ser el fin de sus problemas, este periodo sombrío fue solo el comienzo de un largo trayecto lleno de obstáculos. Sin embargo, en cada negación y en cada burla, Stallone encontró la chispa para seguir adelante. Sabía que no podía quedarse atrapado en el estigma de aquel papel. Empezó a tomar pequeños trabajos para mantenerse. Fue portero de club nocturno, guardia de seguridad en un restaurante e incluso se dedicó a limpiar jaulas en un zoológico. El joven, que una vez fue visto como un perdedor, se negaba a rendirse. Los golpes de la vida seguían llegando, pero Sylvester ya no los esquivaba. ¿Cómo se forja la grandeza? Con cada caída y cada regreso en pie. Stallone estaba lejos de su gloria, pero el fuego que se había encendido en su juventud aún ardía, iluminando un camino que solo él podía recorrer. El guión que escribió en 92 horas cambió su destino para siempre. La vida seguía siendo despiadada, pero Sylvester Stallone no era alguien que aceptara la derrota. Después de tantos rechazos y humillaciones, había algo que aún mantenía vivo ese fuego inextinguible en su interior. La convicción de que su gran oportunidad llegaría. ¿Pero cuándo? Los días se sucedieron en una cadena interminable de trabajos miserables, pequeñas apariciones y una lucha constante por sobrevivir. Todo parecía estancado, hasta que en marzo del año 1975, algo inesperado ocurrió. Mientras buscaba inspiración para no rendirse, vio una pelea histórica entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. El combate fue brutal, una verdadera demostración de perseverancia y resistencia. Wepner, un boxeador aparentemente inferior, soportó todo lo que Ali le lanzó y contra todas las expectativas, aguantó hasta el último asalto. Stallone quedó electrizado. Ese momento, cargado de tensión, heroísmo y sacrificio, encendió una chispa en su mente. ¿Y si contaba la historia de un hombre que, a pesar de todas las probabilidades, se negaba a caer? El impulso fue tan fuerte que Stallone no dudó. Cerró las puertas de su pequeño y miserable apartamento y se sumergió en un maratón de escritura. Durante 92 horas, casi no durmió ni comió. Con sus manos temblorosas por el cansancio, trazó la vida de un boxeador desconocido, humilde, pero con un corazón indomable. Ese boxeador no era solo un personaje, era un reflejo de su propia lucha por hacerse un lugar en el mundo. Así nació Rocky Balboa. Con el guión terminado, Stallone pensó que lo más difícil ya había pasado. Estaba equivocado. A pesar de que muchos productores quedaron fascinados con la historia, había una condición que él jamás aceptaría. Querían comprar el guión, pero poner a otro actor en el papel principal. Le ofrecieron $150,000, una cifra que para él, en ese momento, era casi como un milagro. Sin embargo, el actor rechazó el trato. ¿Cómo podía vender su sueño a cambio de dinero? Rocky no era solo una película, era su alma en forma de historia. El estreno de Rocky fue un evento que nadie esperaba que cambiara la historia del cine.
Contra todos los pronósticos, la película fue un éxito abrumador. Recibió 10 nominaciones al Oscar y ganó 3, incluyendo la de Mejor Película. En un abrir y cerrar de ojos, Sylvester Stallone pasó de ser un completo desconocido a convertirse en una de las estrellas más grandes de Hollywood. Por si fuera poco, se convirtió en el tercer actor de la historia en ser nominado al mismo tiempo como Mejor Actor y Mejor Guionista. Finalmente, Stallone pudo recuperar a Butkus, el perro que lo había acompañado en sus días más oscuros. Esta vez pagó $3,000 para traerlo de vuelta, incluso prometiendo un pequeño papel para él en la película. Butkus apareció orgulloso en la pantalla, un recordatorio viviente de que la lealtad y la perseverancia siempre encuentran su recompensa. Aquel joven que una vez durmió en una estación de tren había conquistado el mundo. Pero esta victoria no era el final, sino el comienzo de una leyenda. Stallone había demostrado que cuando la vida golpea con toda su fuerza, la verdadera grandeza se encuentra en ponerse de pie una vez más. ¿Cuántas veces más estaría dispuesto a levantarse? Lo descubriríamos pronto. Rambo no solo era una película, era una declaración de guerra al mundo. Después del rotundo éxito de Rocky, cualquiera podría pensar que Sylvester Stallone había conquistado todo lo que deseaba. Pero la vida no es tan sencilla. El peso de la fama trajo consigo nuevas presiones. Hollywood quería encasillarlo como una estrella de un solo éxito. Sin embargo, Stallone sabía que aún tenía más historias por contar. Y la próxima no solo lo llevaría al límite, sino que también lo convertiría en una leyenda imparable. Todo comenzó con la adaptación de una novela llamada First Blood, una obra que narraba la travesía de un exsoldado de la guerra de Vietnam, un hombre roto por el trauma, rechazado por el país al que sirvió. Ese hombre se llamaba John Rambo. Cuando Stallone leyó el libro, algo hizo clic en su interior. Rambo no era solo un personaje, era una metáfora viviente de su propia batalla contra un mundo que intentaba aplastarlo una y otra vez. El proceso de filmación de First Blood fue un auténtico desafío. Las grabaciones tuvieron lugar en el crudo invierno de Canadá, en medio de bosques desolados y paisajes inhóspitos. Stallone no solo actuaba, también reescribió gran parte del guión para hacerlo más emotivo y cercano a la realidad de los veteranos. Las escenas de acción eran físicas, brutales y sin dobles. Sylvester se lanzó al vacío, cruzó ríos helados y soportó condiciones extremas sin quejarse. Cada cicatriz que recibió en el set se convirtió en una marca más de su compromiso total con el proyecto. Sin embargo, no todo fue perfecto. Las primeras versiones de la película no convencieron a los productores. Había una escena en particular que resultaba devastadora. El final original mostraba a Rambo quitándose la vida, pero Stallone sabía que esa no era la forma en que debía terminar la historia. Propuso un final alternativo, uno donde Rambo, a pesar de todo el sufrimiento, sobrevivía. Era un mensaje claro: no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una oportunidad de seguir adelante. El resultado fue explosivo. Cuando First Blood llegó a los cines, se convirtió en un fenómeno instantáneo. Las audiencias quedaron fascinadas con la crudeza de Rambo, un hombre perseguido no solo por las autoridades, sino también por los fantasmas de su pasado. Los críticos la describieron como una película de acción única, que combinaba adrenalina con una reflexión profunda sobre el trauma de los veteranos de guerra. Cuando Rambo, Primera Sangre, Parte 2 se estrenó, desató una reacción mundial. Fue un éxito comercial que rebasó cualquier expectativa, generando cientos de millones en taquilla. Pero, al mismo tiempo, la película polarizó a la crítica. Algunas la acusaban de ser una glorificación de la violencia. Otros, en cambio, la defendían como un alegato a favor de aquellos que fueron olvidados por su país. El mismo presidente Ronald Reagan llegó a mencionar que Rambo simbolizaba la fortaleza del ejército estadounidense. Las palabras de Stallone se hicieron realidad. Rambo había trascendido la pantalla. Se convirtió en un icono cultural, una figura inmortalizada en juguetes, camisetas, cómics y carteles. En las siguientes décadas, cada vez que se hablaba de acción en el cine, el nombre de John Rambo era inevitable. ¿Cómo podía alguien cargar con un personaje tan emblemático y seguir creando algo nuevo? Esa sería la siguiente gran prueba para Stallone. Pero por ahora, el mundo había entendido una cosa: cuando la vida golpea sin piedad, hay guerreros que nunca se rinden. Sylvester Stallone era uno de ellos. Cuando la vida de Stallone se derrumbó, lo reconstruyó desde las cenizas.
El peso de interpretar a dos gigantes como Rocky Balboa y John Rambo no era algo fácil de soportar. El mundo esperaba que Sylvester Stallone entregara éxitos una y otra vez. Pero en la cima, la caída puede ser devastadora. Con cada película taquillera, también llegaron fracasos que erosionaron su prestigio. A mediados de los años 80, Stallone comenzó a experimentar lo que él mismo describiría como una montaña rusa de éxitos y tropiezos. Aún siendo una de las estrellas mejores pagadas del mundo, Stallone participó en proyectos que no cumplieron con las expectativas. Rhinestone, una comedia musical que intentaba mostrar otra faceta de su talento, fue un desastre en taquilla. Los críticos la despedazaron sin piedad, otorgándole su primer premio Frambuesa de Oro al peor actor. Stallone, acostumbrado a los golpes físicos, ahora recibía uno emocional que lo dejó tambaleante. Por si esto fuera poco, su vida personal también estaba en ruinas. Su matrimonio con Sasha Chuck, la madre de sus dos hijos, se desmoronaba. Las constantes infidelidades de Stallone se hicieron públicas, lo que lo llevó a un doloroso y mediático divorcio. La ruptura le costó millones de dólares, pero el verdadero daño fue emocional. Como si se tratara de una secuencia de sus propias películas, todo parecía indicar que estaba contra las cuerdas. Sin embargo, Stallone no era de los que se quedaban en el suelo. Con una tenacidad impresionante, decidió recuperar el control de su carrera. Sabía que debía regresar a sus raíces, a lo que mejor sabía hacer: crear personajes que inspiraran a los demás. Fue así como en 1985 trabajó con la cuarta entrega de Rocky, enfrentándose a Iván Drago, un villano imponente interpretado por Dolph Lundgren. Esta película marcó un antes y un después en la franquicia, consolidando a Rocky como un símbolo de lucha mundial. La escena del entrenamiento en las montañas nevadas de Siberia quedó grabada en la memoria de los fans. La película fue un éxito rotundo en taquilla, aunque, una vez más, los críticos no se vieron tan entusiastas. La película fue un éxito moderado, pero el desempeño de Stallone recibió elogios que hacía años no escuchaba. Su actuación fue descrita como contenida, vulnerable y conmovedora. Había logrado lo impensable: demostrar que no solo era un hombre de músculos, sino un verdadero intérprete capaz de emocionar al público. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad aún era largo. Durante los siguientes años, Stallone experimentó más altibajos. Películas como El especialista y Daylight tuvieron resultados dispares en taquilla, pero cada tropiezo le enseñó algo nuevo. Su enfoque cambió, aprendiendo a equilibrar proyectos comerciales con otros más personales. A finales de los años 90, fundó su propio estudio de cine, buscando tener mayor control creativo sobre sus proyectos. En lo más profundo, Stallone entendía que las caídas eran inevitables, pero lo que definió a un verdadero luchador era su capacidad de levantarse. Su vida misma se había convertido en una epopeya digna del personaje que creó. Rambo luchaba en la selva, Rocky en el ring y Stallone en la vida. Sylvester Stallone, el hombre que parecía destinado a desaparecer en el olvido, había surgido más fuerte que nunca. Pero aún faltaban capítulos en esta increíble historia. El fuego que lo impulsó a desafiar la adversidad no se apagaría nunca. Cuando el mundo lo daba por terminado, Stallone regresó más fuerte que nunca. Con el cambio de milenio, la industria del cine parecía haber dejado atrás a las estrellas de acción de los 80. El público quería héroes nuevos, y las ofertas de trabajo para Sylvester Stallone disminuyeron extensamente. Muchos pensaban que su carrera estaba acabada. Fue en este periodo que recibió uno de los golpes más duros: la pérdida de su hijo, Sage Stallone, quien falleció en el año 2012. Este evento devastador estuvo a punto de quebrar a Stallone emocionalmente. ¿Cómo podría volver a encontrar fuerzas después de semejante tragedia? Sin embargo, en los momentos más oscuros, Stallone demostró nuevamente su capacidad para sobreponerse al dolor. La oportunidad de redimir su carrera llegó en 2006 con Rocky Balboa. A pesar de las dudas de los estudios, Stallone decidió revivir al boxeador que lo hizo famoso, pero con una visión completamente distinta. Rocky ya no era un joven luchador. Ahora era un hombre mayor enfrentando el ocaso de su vida. Esta vez, la historia no giraba en torno al ring, sino al poder de la perseverancia, el duelo por la pérdida y la búsqueda de dignidad en la adversidad. El público respondió con entusiasmo. Rocky Balboa fue un éxito conmovedor que restauró el prestigio de Stallone. La escena en la que Rocky camina por las calles de Filadelfia
grabando a su amada Adrian, se convirtió en un momento icónico. Stallone había regresado, más sabio y más fuerte que nunca. Pero este renacimiento no terminó allí. ¿Cómo reunió Stallone a los héroes de acción más grandes de la historia? Tras el éxito de Rocky Balboa, Stallone aún tenía una deuda pendiente con otro de sus personajes, John Rambo. Así, en 2008 estrenó la cuarta entrega de la saga. Esta vez, Rambo se enfrentaba a un brutal conflicto en Birmania, rescatando a misioneros capturados. Las escenas de combate eran crudas y viscerales, mostrando a un Rambo más envejecido, pero aún mortalmente efectivo. La película fue un éxito moderado, pero Stallone ya estaba preparando su siguiente jugada, una que nadie esperaba. En 2010, lanzó Los Indestructibles, un proyecto ambicioso que reuniría a las grandes estrellas de acción de las últimas décadas. Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Jet Li y Jason Statham se unieron a Stallone en una explosión de adrenalina y nostalgia. La cinta fue un fenómeno que revivió el interés por el cine de acción clásico. Los fans no podían creer lo que veían, todos sus héroes de la infancia juntos en una sola pantalla, luchando codo a codo. Pero lograr este proyecto no fue fácil. Stallone tuvo que convencer a sus compañeros de que valía la pena unirse. Las negociaciones fueron largas, y durante el rodaje, el actor sufrió múltiples lesiones, incluyendo una fractura en el cuello durante una escena de pelea. A pesar de ello, continuó filmando. Si algo define a estos personajes es que nunca se rinden, declaró Stallone. La película fue tan exitosa que generó 2 secuelas, consolidando a Los Indestructibles como una franquicia emblemática. La leyenda de Stallone vivió una nueva época de oro. Con el éxito de Los Indestructibles, Stallone se encontró nuevamente en la cima de Hollywood. Pero lejos de conformarse, decidió seguir explorando nuevas historias. En 2015, estrenó Creed, un spin-off de la saga Rocky. La película seguía a Adonis Creed, el hijo de Apollo Creed, el antiguo rival y amigo de Rocky. Stallone interpretaba a un Rocky cansado, ahora mentor del joven luchador. La relación entre ambos personajes emocionó profundamente al público. La actuación de Stallone fue tan impactante que le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar. En una de las escenas más emotivas, Rocky se enfrenta a su propia mortalidad tras ser diagnosticado con cáncer. Su vulnerabilidad resonó con los espectadores, demostrando que Stallone no solo era un héroe físico, sino también emocional. Los éxitos continuaron con la secuela Creed II y una aparición en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, donde interpretó a un líder galáctico. A estas alturas, Stallone había trascendido generaciones. Sus personajes eran íconos que inspiraban a nuevas audiencias, mientras él seguía construyendo su legado. En la actualidad, Stallone continúa expandiendo sus horizontes. Ha explorado la televisión con la serie El Rey de Tulsa y planea nuevos proyectos tanto en cine como en plataformas digitales, desde las sombras de su infancia hasta el brillo deslumbrante de los premios. Sylvester Stallone ha demostrado que el verdadero éxito no se mide por la ausencia de caídas, sino por la cantidad de veces que uno se levanta después de caer. Y él siempre se ha levantado. Stallone ha construido un imperio de lujo que desafía todas las expectativas. Había conquistado el mundo del cine, había resucitado su carrera y había inspirado a generaciones enteras con sus personajes. Sin embargo, la historia de Sylvester Stallone no termina ahí. Con el mismo espíritu indomable que lo llevó a la cima de Hollywood, Stallone comenzó a construir un legado en el mundo real. Una vida marcada por mansiones, automóviles de lujo, colecciones de arte y gestos de generosidad inimaginables. Con una fortuna estimada en cientos de millones de dólares, Stallone ha invertido en propiedades que son auténticas obras de arte arquitectónicas. Durante varias décadas, vivió en una majestuosa mansión en Beverly Hills, cuyos interiores eran una fusión entre el esplendor clásico y el diseño moderno. Las habitaciones estaban decoradas con esculturas, columnas doradas y grandes ventanas que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Cada rincón de la casa reflejaba su personalidad, grandiosa, pero también llena de historia y significado. A finales del año 2021, Adele, la famosa cantante británica, compró esta propiedad por la deslumbrante suma de $58 millones, pero Stallone no se quedó sin refugio. Se trasladó a otra espectacular residencia en Palm Beach, Florida, una propiedad valorada en más de $35 millones, con una amplia piscina, jacuzzi al aire libre y una extensión de jardines privados donde el actor puede disfrutar de la tranquilidad junto a su familia.
Por si esto no fuera suficiente, Stallone también ha tenido otras mansiones en lugares como Hidden Hills, Miami y Coconut Grove, muchas de las cuales han sido vendidas por cifras multimillonarias. Cada una de estas propiedades es testigo de los distintos capítulos de su vida, un reflejo tangible del camino que recorrió desde los días en los que no tenía ni un techo bajo el cual dormir. Con cada propiedad, cada obra de arte y cada proyecto que emprende, Stallone deja un mensaje poderoso. No importa de dónde vengas ni cuántas veces tropieces, siempre es posible crear algo extraordinario. Su nombre, como sus personajes, está destinado a permanecer grabado en la memoria del mundo. ¿Quién podría imaginar que Stallone también dominaría el mundo de los negocios? Sylvester Stallone no solo es un ícono del cine de acción, también es un estratega en los negocios. Consciente de que la fama en Hollywood es efímera, tomó decisiones inteligentes para diversificar sus fuentes de ingreso. A finales de los años 80, Stallone se unió a Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis para fundar la cadena de restaurantes Planet Hollywood, un ambicioso proyecto que combinaba entretenimiento y gastronomía. Aunque al principio la idea parecía prometedora, el negocio se complicó debido a problemas administrativos y una expansión demasiado rápida. Finalmente, la cadena cerró la mayoría de sus sucursales. A pesar de este traspié, Stallone no se dejó vencer. En el año 2018 fundó su propio estudio de cine, con el objetivo de tener un mayor control sobre la producción de sus películas. Desde este estudio, ha impulsado proyectos innovadores, algunos de ellos diseñados para plataformas de streaming, lo que le ha permitido mantenerse vigente en un mundo en constante evolución. Por otro lado, Stallone también ha incursionado en el sector de la publicidad. Ha sido el rostro de campañas para marcas de renombre, como la cadena británica Warburton y el Vodka Ice, así como de una lujosa colección de artículos para el hogar de Versace, donde posó junto a Claudia Schiffer. Este anuncio, donde ambos recrearon la imagen de Adán y Eva, fue uno de los más comentados de la época. Además de estos emprendimientos, Stallone ha invertido en bienes raíces, vehículos de colección y arte. Su imperio financiero no es solo un reflejo de su éxito en el cine, sino también de su capacidad para reinventarse y tomar riesgos calculados. ¿Quién podría haber imaginado que aquel joven que dormía en una estación de tren algún día dominaría el mundo de los negocios? Stallone ha demostrado que no basta con ser talentoso. Es necesario tener visión, ambición y la voluntad de innovar constantemente. Su historia empresarial es un testimonio de cómo el esfuerzo y la perseverancia pueden abrir puertas en cualquier industria. La legendaria familia Stallone está lista para continuar su dinastía. La vida familiar de Sylvester Stallone ha tenido sus altibajos, pero en los últimos años ha encontrado estabilidad y felicidad junto a su esposa Jennifer Flavin y sus 3 hijas, Sofía, Sistine y Scarlett. A diferencia de los escándalos y tensiones que marcaron sus relaciones anteriores, este matrimonio ha sido un pilar fundamental en su vida, brindándole el equilibrio emocional que siempre buscó. Stallone es un padre orgulloso y ha apoyado a sus hijas en todos sus proyectos. Las 3 jóvenes han destacado en distintos campos, desde la moda hasta el cine, siguiendo en parte los pasos de su famoso padre. Sofía y Sistine han trabajado como modelos para importantes marcas, apareciendo en pasarelas y revistas de renombre, mientras que Scarlett ha mostrado interés en la actuación, participando en algunas producciones junto a su padre. El vínculo entre Stallone y sus hijas es tan fuerte que juntos han protagonizado su propio reality show, donde comparten su día a día como una familia unida, pero también excéntrica, marcada por la presencia de una leyenda viva. El programa ha permitido al público ver una faceta más íntima de Stallone, mostrando su lado divertido, protector y afectuoso. Sin embargo, no todo ha sido perfecto. El recuerdo de la trágica pérdida de su hijo Sage sigue presente en su corazón. Stallone ha confesado en varias entrevistas que esa herida jamás sanará completamente, pero ha encontrado consuelo en los momentos que comparte con sus hijas y en el legado que está construyendo junto a ellas. Además, Stallone no ha dejado de transmitirles sus valores: disciplina, esfuerzo y la capacidad de enfrentar la adversidad sin rendirse. En una ocasión afirmó: "Si aprenden algo de mí, quiero que sea esto. No importa cuántas veces la vida te golpee, siempre debes levantarte". Este mensaje es parte de lo que mantiene a su familia unida y preparada para los desafíos del futuro. Con cada nuevo proyecto familiar, Stallone asegura que la dinastía que ha construido continuará. Su nombre
no solo quedará grabado en la historia del cine, sino también en el corazón de su familia, que está lista para llevar su legado a nuevas alturas. La leyenda de los Stallone está lejos de terminar. Stallone transformó el dolor en una fuerza arrolladora que nadie pudo detener. La tragedia golpeó de nuevo a Stallone cuando en el año 2012 perdió a su hijo Sage a causa de un ataque al corazón. Esta pérdida fue devastadora, una herida emocional que lo dejó sumido en el dolor y la desesperación. Muchos creyeron que este golpe sería definitivo, que el hombre que había soportado tanto finalmente se quebraría. Sin embargo, Stallone había aprendido una lección fundamental en su vida. El sufrimiento puede ser el combustible para una nueva etapa de grandeza. Después de un periodo de luto en el que se apartó de los focos, Stallone regresó con una visión renovada. Se dedicó a proyectos que no solo lo mantuvieran activo en el cine, sino que también le permitieron inspirar a otros. El estreno de Creed en el año 2015 fue un ejemplo claro de esta transformación. En la película, Rocky Balboa se enfrenta a una dura batalla contra el cáncer, una lucha que reflejaba la resiliencia personal de Stallone ante sus propios demonios. La escena en la que Rocky, debilitado pero decidido, se levanta para entrenar a Adonis Creed es uno de los momentos más conmovedores de la película. Era como si Stallone, a través de su personaje, le estuviera hablando directamente a su audiencia. No importa cuánto te duela, siempre puedes luchar un día más. Esta actuación le valió el Globo de Oro y una nominación al Oscar, una muestra de que, incluso después de décadas en la industria, su capacidad de conmover seguía intacta. A partir de ese momento, Stallone continuó su misión de transmitir fortaleza a través de sus obras. Apareció en éxitos como Guardianes de la Galaxia Volumen 2, donde interpretó a un líder galáctico, y en la secuela Creed II. Además, en 2019, volvió a encarnar a John Rambo en Rambo, Last Blood, una despedida emocional para el personaje que lo llevó a la cima de la fama. Las críticas fueron mixtas, pero para Stallone, cerrar este capítulo era una forma de honrar todo lo que Rambo había significado para su vida. Sylvester Stallone había logrado convertir el dolor en una fuerza creativa que seguía impulsándolo. Con cada película, con cada personaje, demostraba que no importa cuántas veces la vida te derribe, siempre hay una razón para seguir adelante. La leyenda vive para siempre en la gran pantalla y en los corazones del mundo. Hoy en día, Sylvester Stallone es más que un actor, es un símbolo de lucha, perseverancia y reinvención constante. A lo largo de más de 5 décadas, ha dado películas que han encabezado las listas de taquilla en cada una de esas décadas, un récord impresionante que pocos artistas han logrado. Pero más allá de los premios, el reconocimiento y la fortuna, Stallone es, ante todo, un hombre que se ha negado a ser vencido por la adversidad. Su nombre está grabado en el Paseo de la Fama de Hollywood, pero el verdadero lugar donde permanece es en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Para muchos, Stallone es el rostro del valor en tiempos difíciles. Es Rocky subiendo las escaleras de Filadelfia. Es Rambo luchando solo en una jungla hostil. Es un hombre que ha mostrado que los límites solo existen si dejamos que nos definan. A sus más de 70 años, Stallone sigue creando, explorando nuevas historias y expandiendo su legado. Su incursión en la televisión con El Rey de Tulsa y los proyectos futuros de la franquicia Los Indestructibles son prueba de que aún tiene mucho por ofrecer, pero lo más importante es que continúa inspirando a otros con su ejemplo. Y así es como la leyenda de Sylvester Stallone sigue viva. Sus personajes, sus frases inolvidables y su espíritu luchador seguirán resonando en generaciones futuras. Porque cuando la vida te golpea, es Stallone quien te recuerda que siempre hay una oportunidad de triunfar. La batalla nunca termina, y él es la prueba viviente de ello.